Los AirPods parece que sea el producto más olvidado de Apple cuando siempre estamos hablando del iPhone, del Mac o incluso del iPad. Pero, para ser totalmente sincera contigo, es uno de mis productos preferidos y que más uso le doy. La verdad es que he oído maravillas de los AirPods Pro, pero si estás suscrito ya me conoces. Soy ese tipo de usuaria que no le gustan las almohadillas, me siento incómoda, no, las almohadillas no va conmigo. Ojo, no porque sean auriculares de Apple y esas almohadillas no me van bien, no, en general, no he podido nunca con las almohadillas y por lo tanto no entraba dentro de mis planes comprarme nunca los AirPods Pro o auriculares similares. Precisamente y exclusivamente por las almohadillas. Pero también soy ese tipo de usuaria, ese tipo de persona que me da vergüenza o me es incómodo, llámale como quieras, ir por la calle con los auriculares grandes, los típicos de diadema que tienen cancelación de ruido. Tampoco puedo. Es que no por la calle, sino tampoco ni en el autobús, ni en el gimnasio. No, prefiero mil veces algo pequeñito, discreto, que no se note que lo llevo puesto y obviamente para mí, bajo mi punto de vista, que sea más cómodo. Por eso los AirPods siempre han sido mi mejor opción. Pero yo me sentía excluida, yo me sentía que me quedaba atrás cuando todo el mundo hablaba maravillas de la cancelación de ruido y yo no lo había probado en mi vida. Así que, bueno, después de 4 años con mis AirPods de segunda generación, he decidido que es buen momento para renovarlos. Así que estos de aquí son los AirPods de 4ª generación y van a ser mis nuevos AirPods con cancelación de ruido. Vamos a abrirlos. Vale, pues mira, estos de aquí son los AirPods de 4ª generación, que los han sacado, por cierto, en 2 modelos, con cancelación de ruido o sin cancelación de ruido. Y obviamente el precio pues es distinto. Y sí, sin almohadillas. Ideal para usuarias como yo, que no soportamos las almohadillas, pero sí que queríamos probar la cancelación de ruido. Vamos con las cositas que tienes que saber. Lo primero de todo, lo más obvio, es que obviamente sí, los han igualado ya con todos los productitos de Apple, así que tienen USB tipo C. Así que oficialmente ya no me queda ningún producto en casa con Lightning. Un cable menos. Perfecto. Hablemos de lo físico. Este año la cajita es un pelín más pequeña en comparación con las generaciones anteriores. Esto que estás viendo ahora es una comparativa con los AirPods de segunda generación versus los de tercera versus los de 4ª generación. Para que te hagas una idea. Yo no sé si lo vas a poder notar en cámara esto, ¿vale? Pero fíjate que la forma del auricular es totalmente distinta. No tan distinto si lo comparamos con los de tercera generación, pero el cambio de segunda generación a 4ª generación es enorme. Reconozco que el cambio de diseño a mí me ha afectado un poco. Y es que después de estar 4 años acostumbrada a una forma concreta de auricular, pues es verdad que la primera vez que me los puse se me hicieron un poco incómodos, pero después de unos cuantos días te puedo asegurar que son comodísimos y que ya no me acuerdo de los de segunda generación. Como ya estarás entendiendo, no los he abierto hoy. Obviamente el unboxing lo grabé hace una semana, más o menos, y hoy me siento aquí contigo para poder contarte, después de una semanita casi de uso, pues qué me están pareciendo los de 4ª generación. Y de esta manera, pues oye, si os puedo contar una experiencia lo más real posible, pues a lo mejor os puede servir. Por cierto, una cosita sobre la batería, porque sé que a muchos os va a entrar la duda de, vale, han reducido la cajita, eso implica que tienen menos batería, ¿cómo va el tema de la batería? Pues a ver, aún no se me han descargado, así que no los he podido cargar con la carga completa, por así decirlo, y hacer una prueba, un testeo realista. Pero por aquí te dejo exactamente lo que dice la web de Apple para que te hagas una idea. Entonces, sé que esto que os voy a contar, muchos no lo vais a entender, pero tenéis que imaginaros a una persona que en su vida ha salido con auriculares con cancelación de ruido fuera de casa. Obviamente sí que he llevado auriculares de diadema a una cafetería a trabajar con mi ordenador, pero entendedme, un uso normal, ir por la calle hablando con mi madre o escuchando música aquí en Barcelona, o ir al gimnasio a entrenar con cancelación de ruido. Ese tipo de situaciones, ¿vale? Así que ponte en la piel de alguien que en su vida ha probado la cancelación de ruido fuera de casa. Vale, pues mira, esto fue bastante curioso. Pues la primera vez que probé la cancelación de ruido, para mí fue como no sé cómo explicarlo, como una persona que por primera vez conoce algo, un sabor, por ejemplo, que no sabes si te gusta o no, pero para ti es algo totalmente nuevo. Vale, pues para mí fue eso. Sinceramente me fue hiper incómodo el no oír
los coches o no oír a las demás personas hablar a mi alrededor mientras yo caminaba hacia el sitio donde iba. Es que la voz de mi madre era como si la tuviera delante, no delante, pero sí como si estuviera hablando en mi casa sin ningún tipo de ruido, y por lo tanto para mí se me hizo muy incómodo a la hora de no saber muy bien qué estaba pasando a mi alrededor, por lo que directamente quité la cancelación de ruido porque me estaba no mareando, pero era como... Era raro. Al día siguiente volví a probarlo fuera de casa, pero con música. Y la experiencia fue totalmente distinta. No sé cómo explicaros esto para que me entendáis. A ver, ese día fui con otra mentalidad. Judith, no vas a oír coches, vas a centrarte solo en la música. Y la verdad es que me encantó. Hacer un vídeo de auriculares, la verdad es que es lo más complicado que puedes hacer, porque yo te puedo hablar del tacto de una funda, de un iPhone, y tú puedes ir a una tienda y probarlo y realmente sentir si te gusta o no. Pero el tema del sonido, tampoco puedo ponerte nada en pantalla para que te hagas una idea de lo que realmente se siente, y probablemente no te lo dejen probar en ninguna tienda. Por lo que es un poco complicado, pero os aseguro que yo flipé bastante. La siguiente experiencia que te voy a contar es en el gimnasio. Sé que muchos de vosotros no vais al gimnasio, pero yo creo que podéis empatizar más a lo mejor en una situación del metro o en el autobús o en algún sitio donde pongan música de fondo y haya mucho ruido, gente hablando, gente chillando. Ese tipo de situaciones, ¿vale? Pues mi gimnasio es ese rollo. Entonces ahí sí que para mí fue un choque bestial en el momento en que yo me los pongo, y en ese momento tienes la sensación como si se te hubieran taponado los oídos cuando haces así, como esa sensación de que se para todo del sonido. Pues eso es lo que más o menos sientes cuando te los pones y se vinculan al dispositivo, y por lo tanto se inicia la cancelación de ruido. ¿Por qué digo esto y lo remarco con se inicia la cancelación de ruido? Es cierto que yo no tengo los AirPods Pro, ya te lo he dicho, no me gustan las almohadillas, pero una cosa obvia que hacen las almohadillas es aislar. Puedo imaginar que no tiene nada que ver la cancelación de ruido en unos auriculares pequeños con almohadilla versus esto de aquí, que no tiene ningún tipo de almohadilla. No obstante, como digo, se activa la cancelación de ruido gracias al iPhone o el dispositivo que tengas vinculado y dejas de oír parcialmente tu alrededor. Cancela súper bien ese tipo de frecuencias como muy de pero es cierto, obviamente, que si alguien te habla vas a escucharlo a pesar de que sea muy bajita la voz o muy disimulado, y obviamente, siguiendo con el ejemplo del gimnasio, ese tipo de música chumba chumba que te ponen, lo escuchas levemente. Esto sin ponerte ningún tipo de música, ni podcast, ni llamadas, ni nada. La cosa cambia cuando de repente activas la música y la pones altita. Y es que ahí ya te aseguro que es que yo no oigo nada. Es que ni aunque Albert me chille desde la otra punta, Judith, no lo oigo. A lo mejor soy yo, puede ser, pero yo no lo oigo. Con el podcast pasa lo mismo. Me puse un vídeo de YouTube que es similar a un podcast, y mientras escuchaba el vídeo era complicado escuchar la música de fondo o la gente hablando. Pero es que lo más fuerte para mí fue retirarme solo un AirPod y escuchar el que cuando los llevas puestos obviamente te olvidas de que ese ruido permanente está ahí, pero está. Entonces eso ya para mí es alucinante. Repito, que a lo mejor tú tienes unos AirPods Pro y dices, chica, pues es que esto es lo más normal del mundo. Bueno, puede ser, pero para mí pasar de unos de segunda generación, incluso puedo imaginarme los de tercera generación a estos, pues sí que ha sido un cambio brutal. ¿Qué quieres que te diga? Increíble. Ya sabéis que yo no soy para nada técnica, yo no tengo ni idea de sonido, sí, soy malísima para estos temas. Yo solamente os puedo contar mi experiencia y mis propias sensaciones. Y repito lo que te he dicho antes de poder probarlo antes, ¿no? Esto va a variar muchísimo según la persona, sus percepciones y obviamente pues sus oídos. Pero esto que te estoy contando es lo más real que te puedo contar. Hay una cosa muy chula que tampoco te he contado y que justamente lo pude probar en el gimnasio. Me llamaron por teléfono y no sé si lo sabéis, pero han puesto una funcionalidad nueva que a lo mejor a vosotros no os gusta nada, pero yo lo quería probar, y es esto de que cuando te entra una llamada Siri, bueno, oyes a Siri que te dice llamada entrante de X número. ¿Quieres responder? Antes tenías que decir sí, responder, o directamente pues presionar el Apple Watch, el teléfono, lo que tuvieras. Pero en ese momento yo estaba haciendo mi ejercicio y yo tenía pues mancuernas en las manos, por lo tanto no podía ni coger el dispositivo ni nada, pero quería responder porque era la repartidora de un paquetito. Así que han incluido una nueva funcionalidad que simplemente haciendo así o haciendo así con la cabeza puedes aceptar o denegar la llamada. Yo me miré en el espejo y dije,
yo no sé lo que parezco desde detrás, pero os juro que funcionó súper bien. Hoy es un pitidito que te hace como tenen, entonces ya descuelgas la llamada y pude hablar sin problemas con la repartidora que estaba en mi casa picando al timbre. Algunos datos que a lo mejor os interesan también es el tema del buscar el dispositivo, el Find My de toda la vida, y ya sabéis que es básicamente el poder localizar tus dispositivos, en este caso los AirPods, desde la aplicación Buscar de tu iPhone, de tu iPad, de tu Mac, lo que tengas. Así que bueno, que sepáis que obviamente pues este dispositivo también tiene esta funcionalidad. Además, si te fijas, como novedad también trae este altavoz de aquí, y esto sirve justamente para buscar tus AirPods, porque la cajita por primera vez también suena como si fuera un AirTag. Supongo que lo sabéis, pero cuando conectáis los AirPods al teléfono, arriba del todo dentro de ajustes aparece un nuevo menú que se llama AirPods de, ya introduce aquí tu nombre. Y es que desde ahí es súper fácil configurar los AirPods y de hecho, primero cambiarle el nombre, que muchas veces me lo preguntáis, pues se haría desde aquí. Y después también os recomiendo un montón que configuréis esto, ¿no? ¿Qué pasa al mantener pulsados los AirPods? O los controles de las llamadas, o el audio, si lo queréis personalizado. De hecho, lo primero que hice yo es configurarme el audio creo que se llama espacial, no sé cómo se dice. Esto que tienes que mover la cabeza y de esta manera las voces van entrando. Esto sí, audio espacial personalizado. Pero vaya, que aquí hay un montón de opciones. Y de hecho, esto que os he explicado del gestos de la cabeza para decir que sí que no, lo tenéis aquí, que si no os gusta lo podéis desactivar, que no hay ningún problema, ¿vale? Y luego, para todos aquellos que tengáis los AirPods de segunda generación como yo y por lo tanto experimentéis nuevas formas de escuchar música o podcast o lo que hagáis con vuestros AirPods. A lo que me estoy refiriendo es esto: sonido ambiente, adaptativo o cancelación de ruido. Podéis ir al centro de control, ¿vale? Y ahí aparecerán los AirPods como que se han seleccionado. Aquí aparecen estos tres modos y es una forma muy rápida de cambiar entre modos, sin tener que ir a ajustes ni nada de eso. Si no quieres cancelación de ruido, simplemente haces clic aquí y podrías desactivarlo, pero también puedes cambiar a adaptativo o directamente sonido ambiente. Sonido ambiente básicamente es escuchar el resto, es decir, yo ahora tengo puesto el aire acondicionado y escucho el ¿vale? Pues eso se escucharía todo. Vaya, que si quieres escuchar lo mismo que escuchabas en los de segunda generación, sería hacer clic en sonido ambiente. Adaptativo lo que hace es combinar en tiempo real la cancelación activa de ruido con el modo de sonido ambiente, para que de esta manera pues se vaya adaptando, como dice su nombre, a las diferentes situaciones del día. Esto la verdad es que sería como el término intermedio. Y luego por último la novedad, cancelación de ruido. Ahora literalmente no escucho absolutamente ningún ruidito, no escucho el aire acondicionado, no sé si estoy chillando mucho, yo me escucho pero no me escucho nítida, no escucho ruiditos, lo cual, wow, es que ya os he dicho que es que tenéis que probarlo. Después tenemos este modo de detección de conversación. A mí esto no sé si me gusta o no me gusta. Esto básicamente si está activado y tú por ejemplo tienes igualmente la cancelación de ruido o el audio adaptativo, lo que va a hacer es que si el teléfono, bueno, los AirPods detectan que estás hablando tú, va a bajar totalmente, bueno, se quita la cancelación de ruido y baja también totalmente la música para que escuches el sonido ambiente. Y luego por último el audio espacial, que ya sabes que tiene mucho que ver con la música. Si tienes Apple Music, como es mi caso, pues hay muchas canciones que están con audio espacial y por lo tanto lo que te he dicho antes, ¿no? Que se puede programar, bueno, puedes configurarte según pues tu cabeza por dónde entran los sonidos. Eso es un poco lo que yo entiendo, ¿vale? Pues por ejemplo, si giras allí la cabeza, de repente Justin Bieber te está cantando desde aquí, o de repente giras hacia aquí y sigues oyendo como aquí la voz de Ariana Grande, ¿no? Es algo que yo no había experimentado nunca y me ha gustado. Albert, por ejemplo, me dice pues que a él no le acaba de gustar. Bueno, como digo, esto va a gustos. Para mí, como todo esto es nuevo, pues la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo. Pues ya está, nada más que contaros. Estoy muy contenta, la verdad. Tenía muchas ganas de renovar mis AirPods. Al final son 4 años. 4 años que no os penséis que es que se han roto o no funcionan para nada. De hecho, no los voy a dejar en un cajón y ya está. Una vez haya ya acabado con ellos, pues de contenido y todo, van a pasar a mi madre, porque creo que le van a venir súper bien. Los de segunda generación siguen funcionando de maravilla. Pero como siempre digo, y parece una excusa, pero es así, por mi trabajo, por el poder enseñar nuevos productos en el canal y también, obviamente, pues yo misma para probar estas funciones que sé que llevan años en los AirPods, pero yo no lo había probado nunca, como el audio adaptativo o incluso la cancelación de ruido, pues me hacía muchísima ilusión poder tener yo unos con todo esto.
Así que nada, esto no es ninguna review, que sé que mucha gente luego me dice, wow, vaya review. No, esto no es ninguna review. Yo, por si alguien no lo sabe, y es la primera vez que veo un contenido mío, a mí me gusta mucho presentaros pues los nuevos integrantes en el canal. Esto es un canal de tecnología, pero aplicado en el día a día, y sé que a lo largo de este siguiente año y los próximos años me vais a ir viendo pues con unos auriculares puestos. Entonces, a mí me gusta muchísimo presentaros el producto para que sepáis primero de todo especificaciones, qué trae este nuevo producto, en el caso de que sea nuevo, y luego también que entendáis que será el producto que iréis viendo a lo largo de los próximos vídeos. Esta es mi forma de trabajar, es mi forma de transmitiros esta información, pero para nada es una review. Esto han sido mis primeras impresiones, pero a la vez también mi experiencia estos primeros días, contaros un poquito cómo es este auricular, qué tiene de nuevo, qué tiene de chulo, qué tiene de especial, y luego a lo largo de estos siguientes meses, ya si queréis, pues hablamos un poquito más en profundidad qué me ha parecido con esa review o experiencia, tantos meses utilizándolo, tantos días o tanto lo que me pidáis. Quería aclarar esto porque con los iPhones ya me está pasando de ¡guau, qué guay esta review! Y no es ninguna review, yo tengo que probar primero los productos y luego ya os traigo finalmente pues mis conclusiones y pues cómo lo estoy utilizando mejor, peor, qué tal me ha ido tal, pascual, pero ahora mismo simplemente os quiero contar pues cómo han sido esta primera toma de estas primeras impresiones con estos pequeños de aquí y eso, que traen de nuevo. Millones de gracias por haber visto este vídeo, de verdad que estoy muy contenta por todo el feedback, por todo el cariño que le estáis dando a estos vídeos que estoy subiendo estos días. Millones de gracias. Gracias a todos los nuevos, porque hemos crecido un poquito este último mes en el canal y os doy la bienvenida también a todos vosotros y de verdad, millones de gracias por todo el cariño que estoy recibiendo. Yo creo que nada más que añadir, sinceramente. Bueno, sí, ya que estoy, os voy a dejar caer una cosa, y es que yo no sé si a muchos os interesa este tema de los AirPods o no, ¿vale? Pero como para mí es algo tan nuevo, os quería hacer un vídeo comparativo de aquella manera, a mi manera, mejor dicho, entre los de segunda generación, tercera generación y cuarta generación. Diferencias entre sí y en el caso de que encontréis a muy buen precio los de tercera generación, en otras tiendas, en Amazon, lo que sea, pues si vale la pena mejor unos u otros. Yo no sé si esto a ti te interesa mucho, si eres muy consumidor de AirPods o qué, entonces esto sí que os voy a pedir que me digáis en comentarios si os apetece ese vídeo. Bueno, perdonad, el sol se va y viene. Vale, pues eso, lo que iba diciendo, si queréis decirme en comentarios qué os parece esta idea y si queréis que traiga este contenido en el canal, pues yo me lo apunto, me lo pongo en el calendario y grabamos ese vídeo. Lo dicho, estos son mis nuevos AirPods 4 con cancelación de ruido, estoy muy contenta sinceramente y muy emocionada. Y nada chicos, millones de gracias, nos vemos en el próximo vídeo, pero si te has quedado con ganas y no quieres esperar al próximo, te dejo este que a lo mejor no has visto aún. Y ahora sí, nos vemos en el próximo. ¡Adiós!